cuando dice antes de que Abraham existiese yo soy, ¿recordáis? ¿No? Y otras muchas maneras. Pero Jesucristo certificó esa verdad basándose en unos milagros. Si no me creéis a mí por lo que yo os digo, al menos creedme por las obras que yo hago, y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 10, 37, 38. Si yo no hubiera hecho milagros como jamás nadie ha hecho ante ellos, los judíos, no tendrían pecado, pero ahora han visto mis obras y nos odian a mí y a mi Padre. Juan 15, 24. Nicodemo le dice a Jesucristo, capítulo 3 de San Juan: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Toma ya, más claro agua, ¿no es cierto? Y el ciego de nacimiento, al que dedica San Juan todo el capítulo 9, precioso capítulo. San Juan cuando narra un milagro a fondo es una preciosidad. Pues al ciego de nacimiento lo echan de la sinagoga, lo excomulgan los judíos, eso es. Tú no tienes salvación, estás echado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque has confesado que te ha curado Jesús. Por ese motivo. Y él se queda solas y dice: vamos a ver si aclaro mis ideas. Jamás se ha oído decir que nadie le haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Por lo tanto, el que a mí me ha curado viene de Dios. Lo tiene claro, ¿no es cierto? Bien, ahora nos vamos al Islam. Y yo tengo el Corán en mi habitación, tengo obligación de leerlo, porque a eso me dedico. Y resulta que yo me he leído todos los textos del Corán que habla de los milagros, Mahoma, pero siempre habla para decir que él no tiene poder de hacer milagros. Pero en todos los textos del Corán. Que le tenemos que creer porque él nos trae la revelación de Dios. Y ya en su tiempo, cuando empezó en la Meca, ¿no?, su predicación, pues le preguntaban los judíos: pero bueno, ¿tú cómo justificas que has tenido una revelación? Porque nosotros somos judíos y nosotros creemos en un Dios, Yahvé, que sacó a nuestro pueblo de Egipto con grandes milagros, ¿no?, los liberó. Luego hemos tenido profetas como Elías, que ha hecho unos milagros tremendos, ¿no? Tú dices que tienes la revelación de Dios, pero ¿cómo lo justifica? Ahí falla la razón. Con todo el respeto que debemos tener hacia los musulmanes, porque creen en un Dios único, pues no es una religión que no conjuga la fe con la razón, ¿me entiendes? Como nosotros. No dan razones para creer. Corán significa repetición, repetir. Se lo aprenden de memoria y lo repiten, ¿no? Pero no piensan, o sea, no buscan la justificación de su fe. Entonces, indudablemente, eso es lo que tenemos. Otra religión como el budismo. A mí el budismo me da mucha pena. Estuve una vez en China en un monasterio, el más grande que existe en este mundo, monasterio budista, 1500 monjes, en Fu Guangchang. Yo no soy chino, pero eso me lo aprendí de memoria. Y todos con la cabeza rapada, hombres y mujeres, vestidos con unas túnicas pardas, y les ve rezar, pero no es rezar. Son ejercicios de concentración mental para conseguir la paz. Y le dices: pero qué paz, ¿no es cierto? Porque en último término esa concentración les lleva pues a perder la conciencia de sí mismos, Atman, y entonces se sienten como invadidos por el Brahman, una especie de panteísmo cósmico, ¿me entiendes? Es la paz de la nada, ¿no es cierto? Y me daban una pena tremenda, porque estaban allá con buena voluntad, eso no se puede negar. ¿Me entiendes la cuestión? Entonces, ciertamente eso es lo que ocurre con las otras religiones. Está ciertamente la religión judía, pero la religión judía, que ahí sí que encontramos milagros, los hace Moisés, ¿no es cierto? Pasando el Mar Rojo y después por el desierto, pero todos esos milagros y todo eso del Antiguo Testamento es en el fondo una preparación, ¿no?, de la definitiva revelación que se va a realizar con Cristo. ¿Me entiendes? Porque ese Dios del Antiguo Testamento, ¿quién era? Es una buena pregunta. Porque decimos: no, el Dios creador, no, es el Padre.
Porque dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, de muchas formas y de muchos modos habló antiguamente Dios a nuestros padres. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que el que habló por los profetas en el Antiguo Testamento es el Padre de Cristo, aunque no se revela todavía como Padre nuestro. ¿Me habéis entendido? Hay una conexión, de tal manera que en el Antiguo Testamento dices, ¿qué diferencia hay entre ese Dios? Creo que alguno de vosotros me había hecho esa pregunta, tú, Marian. ¿Qué diferencia hay entre ese Dios? Del Antiguo Testamento, que es como castigador, que con las plagas y todo, y el Dios del Nuevo Testamento, que siempre está perdonando. Ojo, ese Dios del Antiguo Testamento es el Padre, ¿me has entendido? Y lo podríamos probar de otras maneras. Por ejemplo, en la parábola de los viñadores, había un señor que tenía una viña, capítulo 12 de San Marcos, y la dejó arrendada, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, fue enviando a sus criados para que recobraran, digamos, lo convenido por el arriendo, y los fueron matando uno a uno. Le quedaba todavía un hijo único, y dijo, voy a mandar a mi hijo porque de esa manera lo respetarán siendo mi hijo. Y entonces, pues lo vieron y dijeron, le matamos al hijo y nos quedamos con la herencia. Bien, ese que enviaba a los jornaleros era el Padre que envía al final a su Hijo. Es decir, el Dios que enviaba a los profetas, en último término, es el Padre de Cristo. ¿Me entiendes? Aunque ese rostro de Padre se nos revela, digamos, fundamentalmente en el Nuevo Testamento con Cristo. Los judíos cuando rezan tienen una oración que le llaman Shema. La rezan 2 veces al día, por la mañana y al atardecer. Shema Israel, escucha Israel, lo tenéis en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Tu Dios es el único Dios, le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos rezan esa oración todos los días, pero a Dios no lo llaman Padre, nosotros sí. Era el Padre, ¿me entiendes? Pero no se ha revelado en su... Entonces, ¿había castigos en el Antiguo Testamento? Sí. Pero en último término, ese Dios indudablemente es un Dios que salva, el Dios del Antiguo Testamento. Y es un Dios que prepara, digámoslo así, el envío de su propio Hijo en la plenitud de los tiempos, con la encarnación, mandándonos a su Hijo. Es un Dios que en último término nos quiere salvar definitivamente por medio de su Hijo. ¿Me entiendes? Y hay digamos, pues el destierro. El destierro es como, digamos, el mayor castigo que ha tenido el pueblo judío, ¿no? Que todos habéis oído hablar. Y ese pueblo judío, por sus pecados, Dios lo mandó al destierro, pero ese mismo Dios los libró después del destierro y les devolvió otra vez a Israel. Y hay una cosa muy bonita ahí, y es que cuando fueron al destierro de Babilonia los judíos, los babilonios le decían, hombre, vosotros sois judíos, si aceptáis nuestra cultura y nuestros dioses, aquí podéis hacer negocios, porque para eso sois judíos. Y muchos de ellos hicieron negocios, ya no pensaban en volver. Solamente hubo un grupo pequeño que se llaman los Anabim, los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son esos? Es una cosa muy bonita. Los pobres de Yahvé, los Anabim, eran un grupo de judíos que por ser fieles a su Dios, perdieron oportunidades y llegaron a ser pobres. Pero no es que llegaran a ser pobres porque eran tontos, sino perdieron oportunidades por ser fieles a su Dios. Y ese Dios del Antiguo Testamento que les había castigado, dice, a mí nadie me gana en fidelidad. Volvéis otra vez todos a Jerusalén. ¿Entendido? Y es bonito eso. Es un Dios